Mis hermanos, seguimos en el punto B de la carpeta que se titula ¿Qué ve Dios del que llama? No solamente a quien llama, no estamos hablando del llamado, sino qué es lo que ve Dios del que llama. Bueno, Dios no elige, perdón, a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Dios no ve Dios ve un producto terminado, Dios no ve nuestras limitaciones como nosotros solemos verlas. A veces decimos, líder, yo que tengo tantos defectos, tantos problemas y situaciones, bueno, Dios te está formando. La Biblia dice que nosotros somos como barros en manos del alfarero y con el correr del tiempo, como barros vamos siendo moldeados hasta llegar a tener la forma deseada por el alfarero. Ese alfarero, ¿quién es? Dios. Ese barro somos nosotros. Y simplemente cuando nos humillamos y decimos, Dios, yo soy simple barro, y el barro no te va a tener que decir a ti, oh Dios, lo que vas a tener que hacer. Yo realmente estoy convencido de que tú vas a hacer en mi vida una obra perfecta. Y como barro no tenemos nada que opinar, sino dejarnos formar por el Señor, dejar formar nuestra vida, nuestro carácter, lo que Él quiere como líder. Ese es el líder que Dios está pretendiendo formar en nosotros. Fue Dios quien moldeó la elocuencia de Moisés y el temperamento. Le llevó 80 años. Espero que a nosotros no nos lleve tanto, porque los tiempos en esta era son otros. Fue Dios quien ayudó a Jonás, siendo rebelde e infiel, desleal al llamado de Dios, pero terminó siendo un líder que fue a predicar la palabra de Dios porque Dios lo tuvo que tratar. Fue Dios el que trató con el emocionalismo del apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Dice que antes se llamaba Cefas, que significa emocionalista, una persona eh, que no es firme, que se doblaba fácilmente, como una caña que se dobla, que se rompe fácilmente. Lo llamó Pedro, que es Petras en el griego, que significa piedra pequeña, algo sólido, algo firme. Y eso es lo que Dios logra hacer con los líderes, aquellos que se ponen en las manos del Señor, que Dios los saca del anonimato, como David, que ni aun su padre lo quería. No sé si no lo quería, si aún su padre se olvidó de él, no creía en él como que iba a ser un rey. Cuando el profeta Samuel en el capítulo 16 de Primera de Samuel dice dónde están tus hijos, él llamó a los más fuertes, los más capaces, los aparentemente más dignos para ser rey físicamente. Pero David cuidaba las ovejas, estaba en un extremo del campo, en el anonimato, y de ahí Dios lo escogió. Puedes saber cuánto Dios quiere hacer con tu vida. Puedes ver que el Señor te llamó para hacer mucho más de lo que tú piensas. Ninguno de nosotros, los que servimos al Señor, al principio estuvimos tan seguros de ver que Dios quería usarnos. Pero no es más que conocer al Espíritu Santo y empezar a tener comunión con Él y ver que Dios te da algo que empieza a salir de adentro. Lo que el Señor te ministra por el poder del Espíritu Santo, ahora lo empiezas a dar, a compartir a otros. Bueno, esa es la gracia del Señor. Es el Señor quien fue formando todos los llamados y podríamos hablar de uno y de otro. Dios es el que llama. Dios es el que prepara. Le pertenecemos al Señor. El punto C, Dios no solamente nos llama, sino que nos responsabiliza a todos. Alguno puede decir, no, yo no estoy dentro del plan de Dios. Yo creo que el liderazgo es para otra gente con carisma, con capacidad de comunicarse. Yo no la tengo, mi personalidad es tímida, o soy muy efusivo y no sé controlarme porque soy impulsivo. Bueno, Dios te va a formar como el barro en manos del alfarero. Y Dios no quiere tus excusas, Dios no le importan nuestras excusas. Lo vemos también en diferentes personajes en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, que pusieron excusas y terminaron siendo moldeados por el Señor. Hay una responsabilidad que Dios te dio también a ti. No solamente yo, desafiado a través de este video, comunicándote y predicando la palabra en uno y otro lado, el Señor me responsabiliza a que lo haga y a que aprenda. Tú también desde el lugar donde estás. Hay un llamado, hay dones, hay talentos que Dios te ha puesto y que Dios te va a pedir cuentas. El libro de Mateo 28-19 dice, por tanto, y a ser discípulo a todas las naciones. Él faculta a todas las personas para que vayan a predicar la palabra.
Dice que les dio autoridad, dicen los versículos anteriores, para que vayan y prediquen la palabra y hagan discípulos. Y Dios te dio autoridad. Si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, debes saber que la autoridad de Dios ya está sobre tu vida para que vayas a predicar el Evangelio, para que no puedes decir, no, esto no es para mí, este llamado es para otra persona. No debemos decir, no, esto es exclusivamente para los pastores o profesores de instituto bíblico, los predicadores, los evangelistas, porque este llamado en Mateo 28 es para todos. Y tenemos que hacerlo con excelencia, siendo líderes preparados, siendo líderes que ejercen una correcta influencia a la luz de la palabra del Señor. Por eso, no limites la obra de Dios, sino, Señor, como hijo tuyo, lo creo. El punto D dice que Dios equipa al que llama. Es interesante, porque esta obra es espiritual, más que una obra física, que una obra material, es una obra espiritual. El libro de 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Recuerdo que era un adolescente cuando mi papá, pastor también, me había pedido que abriera un culto, que orara. Tal vez tendría unos 13 o 14 años. Y yo le dije a mi papá, yo no puedo ni exponer en la escuela, me paro adelante del pizarrón y tengo vergüenza, me pongo rojo como un tomate. Ahora abrir un culto frente a la gente con un micrófono, ¿con qué autoridad? Pero él me hizo memorizar un versículo. Ante mi negación, me dio 2 de Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No es para cobardes el Evangelio. No es para ti el salir corriendo. No es para hombres de Dios el bajar los brazos. Nehemías dice, una persona como yo voy a tener temor. Mire qué tremendo líder que era Nehemías, que es un buen libro para complementar con este estudio bíblico de liderazgo. Un excelente líder. Este tremendo líder sabía que Dios estaba con él. Y tú tienes que saber que Dios no te dio un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Siempre el Señor se valió de valientes. Él tomó a aquellos que mostraron un espíritu de valentía y los usó. Aunque al principio esos valientes no sabían que tenían esa valentía. Aunque al principio se negaron, como por ejemplo Gedeón decía, Señor, yo esforzado y valiente, si soy el menor, tengo una familia pobre, soy de la tribu más chiquita de todo Israel, y mira cómo estamos. Pero el Señor formó el carácter de este hombre que encontraba valentía, que había valentía en su vida, y lo terminó formando para que venciera un ejército impresionante de miles y miles de personas, con 300 hombres. Recuerdan la historia. Ahora, Dios nos dio ese espíritu. Él no nos dejó solos. Una de las cosas que he aprendido en la vida cristiana, en este pastorado, es que Dios equipa, que Dios no nos manda a la deriva sin armas a servirle, que el Señor tiene todo perfectamente planeado. Dice que nos da poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dígame, ¿qué poder más grande sobre la tierra? La persona más importante sobre toda la humanidad se llama el Espíritu Santo. Él es la persona presente que está en medio de nosotros. Y Él sana, Él libera, Él restaura. Tú puedes ver lo que hace en un corazón del cual era incrédulo y rebelde, tal vez el propio tuyo. Y el Señor te transformó de un momento a otro y hizo un milagro de cambio de corazón, de querer ser fiel, respetuoso, dejar los vicios, servirle a Dios, mostrar un carácter. Ese es el milagro del poder del Espíritu Santo en nosotros al nacer de nuevo. Ese poder del Espíritu está en tu vida. Es el poder mediante los discípulos tenían un denuedo para predicar el Evangelio. Denuedo es una facilidad de expresarse, una capacidad que venía del Espíritu para hablar la palabra. Tanto que la gente preparada, los rabinos de aquel tiempo, sacerdotes y fariseos, decía, pero estos son pescadores del vulgo, gente que no tenía una educación superior, una escuela rabínica, eran simplemente personas del común y ahora tenían un poder tremendo. Dice que nos ha dado no solamente poder, sino también amor.
Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, como quien derrama 200 litros de agua sobre una persona para mojarla. No se puede calcular, es como ponerte debajo de las cataratas del Iguazú, con una constante. El amor del Espíritu está sobre tu vida. Ese amor del Señor te faculta para ser paciente, para ser un líder constante, para ser un líder que tiene tacto, que te expresas con amor a las personas más difíciles aún. Él te dio esa herramienta. ¿Y cómo voy a poder soportar a esta persona, pastor? ¿Cómo voy a poder aguantar lo que yo voy viendo que a veces se genera en las personas que son rebeldes? Bueno, Él te dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te ayuda a amar. Pero sobre todo dominio propio, porque un líder necesita autocontrolarse. El dominio propio es templanza, es tener esa fuerza de sí misma, esa mansedumbre. El libro de Gálatas 5:22 dice que el Espíritu Santo de nosotros, esa comunión produce amor, gozo, paz, paciencia, y el último de ellos es templanza. Inmediatamente a esto tenemos que pensar que el Espíritu Santo también nos ha dotado con dones, y los dones son herramientas específicas. Como líderes necesitamos entenderlo. Herramientas de discernimiento de espíritu, herramientas de palabra de sabiduría, de profecía, de interpretación. Cada una de esas herramientas las ha puesto el Señor. Cuando alguien va a cortar un árbol, no lleva una tijera o no lleva, qué sé yo, una pinza, lleva un hacha. Cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, tenemos dones específicos, sea para trabajar con niños, sea para trabajar con adultos o con ministerio de hombres, o en el lugar donde te encuentres, con empresarios y con matrimonios. Él te dará el don específico para trabajar con ellos. Tú no puedes decir, yo tengo que hacer esto. No, no lo vas a hacer tú. Tú simplemente eres un instrumento. Eres un caño por donde pasa la gloria de Dios. Pero Él, Espíritu, obrará, hablará a través tuyo y te dará dones. Y verás, te verás sorprendido. Y dirás que este liderazgo no es un liderazgo humano, no es un liderazgo aprendido por experiencias y habilidades terrenales. Este es un liderazgo en el cual yo estoy controlado por el Espíritu Santo y Él obra en mi vida y me da sabiduría por su gracia, por su infinita gracia. Cuando te dispones delante de Él, te das cuenta que hay unos dones impresionantes. Por eso, no es cosa fácil el liderazgo. Hay que dedicarle tiempo al ayuno, a la oración, a escuchar a los discípulos. A primera vista parecería imposible de realizar todo esto, pero uno dice, ¿cómo voy a soportar y tener más mi familia, más el trabajo, más preparar mensajes, más ayudar a niños, más ayudar de un lado y otro? Y ya solamente pensar nos volvemos locos. Y cuando uno piensa en todas las actividades que tenemos como ministros, uno dice, esto humanamente no puede ser. El ayudar, el psicólogo habla algunas secciones por día y luego tiene que descansar porque queda medio mal de su cabeza, y eso que no tiene un compromiso emocional con la gente, solamente profesional. ¿Qué de un pastor? ¿Qué de un líder? ¿De un evangelista que le duelen las almas? ¿Cómo puede soportar todas las actividades que tenemos familiares y demás? Como recién lo dije, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso no te desalientes. Tienes que saber que Él no te dejó solo, que el Espíritu está contigo y que si hay un liderazgo en tu vida, Él lo está formando y que muchas cosas vas a hacer y tú vas a decir, no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mi vida, en mi vida.